Decía también: sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa con que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña porque ha llegado la cosecha. Proseguía diciendo: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo esto en privado. Muy buenos días, familia del cielo. Buenos días, Trinidad Santa. Gracias por este nuevo despertar, por este nuevo amanecer. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender a la luz de tu compañía este evangelio para así poder seguir caminando tras las huellas de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Soy Luz Duque de la familia misionera Verbum Dei de Medellín y hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta oración. La cita que les acabo de leer es Marcos 4 del 26 al 34. Marcos 4 del 26 al 34. Y el título que le colocaba a estas pautas es: necesitamos una verdadera conexión con Dios. Iniciaba mi oración agradeciendo a Jesús por su amor y por la pedagogía que tiene para enseñarnos y para darnos a conocer el reino de Dios. En varias ocasiones hemos leído o hemos escuchado que Jesús predica utilizando parábolas, o sea, ejemplos de la vida cotidiana, con imágenes, con ejemplos vivos y sencillos, de forma que los discípulos, que nosotros podamos entender y recordar muchísimo más fácil lo que Él nos quiere enseñar o lo que nos quiere transmitir. Y así, de esta manera, poder alcanzar el reino de Dios. Y esto lo digo porque en el evangelio que les acabo de leer, en el evangelio de hoy, se nos habla justamente de dos parábolas. La primera parábola es la palabra del crecimiento de la semilla. Es del hombre que siembra el grano, la semilla, esta crece, sale el fruto y lo cosechan. Y la segunda parábola, que la podemos conocer o recordar un poco más, es la del grano de mostaza. Una semilla tan pequeña, pero que crece tanto que sus ramas son tan grandes que hasta los pájaros del cielo pueden anidar en ella y da buena sombra. En estas parábolas podemos entender cómo es el crecimiento del reino de Dios también en nuestra vida. Jesús nos da la semilla de su palabra y nosotros la escuchamos, y si permanecemos unidas a Él, en comunión con Él, nuestra vida va a tener una buena cosecha, vamos a dar un buen fruto y vamos a poder ser sombra para otras personas. Y al escucharla también vamos a desear llevarla, transmitirla. Por eso digo que vamos a poder ser sombra para otras personas. Pero para poder llegar a este punto se hace necesario poder tener un acercamiento muchísimo más profundo con el Maestro. Hay un detalle muy bonito en el versículo 36 donde Jesús habla a la multitud en parábolas, pero a sus discípulos se los lleva en privado y se los explica todo con lujo de detalles. Haciendo en mi oración la composición del lugar,
veía a Jesús predicando, hablando a la multitud y luego irse a ese privado con sus discípulos a explicarles todo, y me lo imaginaba desmenuzándole la palabra de forma que no se le escapara ningún detalle, y que cuando ellos no podían entender nada, él les volvía a explicar hasta que ellos podían captar todo el mensaje. Y le preguntaba yo a Jesús, ¿cómo poder pasar de esa multitud a ese privado con él? Y definitivamente la respuesta es la oración, porque es en ese encuentro íntimo con él donde él nos puede definitivamente explicar todo. Nosotros podemos escuchar una homilía, una pauta, una charla, y eso es multitud. Y luego en la oración, en privado, nos explica, Jesús nos explica y nos proyecta eso que dijo en la pauta, eso que dijeron en la homilía, eso que puede decir una canción que nos tocó y que podemos aplicar en nuestra vida, porque Jesús es esa fuente de nutrición y cuidado para que la semilla de su palabra, que ya está sembrada en nuestros corazones, crezca en nuestra vida y pueda dar fruto. Muchos de nosotros podemos decir que ya entendemos todo esto, pues somos personas asiduas a la oración, a las pautas, a la Eucaristía, al Santo Rosario. Y esto es maravilloso porque somos personas que de una u otra manera ya estamos en camino. Al iniciar este año tuve la oportunidad de estar en unos retiros espirituales que dio nuestra comunidad. Y en estos retiros les cuento que me dejó muy tocado el corazón dos palabras que nos dijeron allá, que son contacto y conexión con Dios. Contacto es pasar tiempo juntos con Dios. Vuelvo y repito, unas pautas, una Eucaristía, una charla, una canción. Eso es tener contacto con Dios porque lo estoy buscando, estoy con Él. Pero esa conexión es ese unir mi corazón con el corazón de Jesús. Es poder escucharlo e interiorizarlo. Es dejarme tocar por Él. Es poderlo sentir. Es poderme dejar moldear por esas manos de alfarero. Y ahí pude reconocer que en muchas ocasiones, por tiempo, por forma de ser, por dificultades, paso tiempo con Dios, con Jesús, en oración que no es de calidad. Y que de una u otra manera, por el afán de la vida, por el afán de tanta actividad, esa conexión de corazón a corazón con Él no es tan fuerte como debería ser para poder que esa conexión me lleve a caminar con la firmeza que debe ser tras las huellas de Jesús. Y fue poder salir de esos retiros con el firme propósito de tener una sólida conexión con Él, con el amor de los amores, pues Él es la fuente de agua viva que puede calmar mi sed, que puede calmar nuestra sed. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están en contacto o en conexión con Jesús? Recuerden, contacto es multitud. Ser discípulo es estar en conexión. Una verdadera conversión para que la semilla sea sembrada, para recibir la palabra, no oyéndola o escuchándola, es tener esa conexión, cuidándola con perseverancia, yendo a esa oración para que pueda germinar y dar fruto en nuestra vida. Y ese fruto solamente puede germinar al escuchar la voz del Maestro, yendo a ese diálogo. Y como dice en el versículo 27, que creo que es la parte que más me gusta y que más me ilusiona y que más me alienta siendo discípula del Señor, es que el Evangelio nos nutre de una manera
que no importa si estamos dormidos o despiertos, si es de día o es de noche, vamos a ir creciendo espiritualmente con Él y ni cuenta nos vamos a dar, pero sí vamos a ver signos de su amor en nuestra vida, porque vamos a cambiar, porque vamos a permear nuestra vida de todo su amor, y ese cambio no solamente lo vamos a ver nosotros, sino también las personas que están a nuestro alrededor. En esta semana, hablando con una amiga muy querida por mí, me decía que tenemos la necesidad de buscar una limpieza de corazón y pedirle a Jesús que necesitamos no solo conocerlo, sino tenerlo por completo en nuestra vida. Te necesitamos escucharlo. Es imprescindible para nuestro seguimiento imitarlo y tener esa conexión con Él. Y al entender también esto y llevar esto en mi oración, fue entender que el Señor me permite proyectarme siendo un árbol, dando sombra a otros. O sea, que me permite ser portadora de su mensaje para que otros puedan salir, así como yo, de las cosas que me evitan tener esa conexión con Él. Pidámosle entonces a la Virgencita que ella, como mujer de modelo de virtudes y que tuvo esa conexión tan fuerte con el Padre, nos ayude a caminar tras las huellas de Jesús. Buen provecho espiritual.